a dar inicio, como dice Carlos, para este tema, que bueno, él nos daba cifras de que la OMS publicó en su reporte. De hecho, aquí en el chat les voy a poner la liga para si ustedes quieren ver el reporte de este año que emitió la OMS, ahí van a encontrar las cifras que Carlos ha compartido. Y pues bueno, ellos han visto que esta cantidad de personas con problemas auditivos en general, no nada más del tema que vamos a enfocarnos hoy, que es la exposición al ruido, pues ha ido creciendo, ¿no? Mucho de esto tiene que ver el uso de auriculares, el ruido recreativo, pero también el mal manejo de enfermedades, como a lo mejor otitis medias, es lo que más se complica. Este día empezó en el 2007 en Beijing. Hubo un congreso, una conferencia internacional de prevención y rehabilitación del déficit auditivo, y a partir de ahí se determinó que el día 3 de marzo sería el Día Mundial de la Audición, para concientizar precisamente, como dice Carlos, este tema de hacer campañas y prevención para que pues también las personas puedan cuidar su audición. Y déjenme compartirles aquí la pantalla. Nosotros, como estamos en el área de la salud ocupacional, pues quisimos aportar desde lo que nosotros promovemos, que es programas de conservación de la audición, eh, que cumplan con estándares. Entonces, ese fue el motivo por el que nosotros compartimos. Antes de iniciar, me gustaría comentarles, nada más les encargo que revisen sus micrófonos, que estén apagados porque luego se escucha. De hecho, el tuyo está encendido, Carlos, se escucha tu teclado. Para que por favor tengan ahí verifiquen de vez en cuando sus micrófonos. Carlos también va a estar ahí revisando para que no haya interferencia y así podamos todos estar atentos al tema. Voy a tratar de hacerlo rápido. Bueno, más que rápido, tratar de irme rápido en la información para tener al final un tiempo de preguntas y respuestas y poderlo ver, poder tener tiempo y terminar a tiempo, que habíamos quedado a las 12. Entonces, el Día Mundial de la Audición tiene como lema este año: para huir de por vida, escucha con cuidado. Y esto pues es en base a escucha con cuidado todas las indicaciones y las recomendaciones que se dan para que puedas mantener tu audición en rangos normales o sin que te genere una discapacidad. Nosotros que nos encontramos en el área de la salud ocupacional, pues que tenemos áreas en donde existe ruido, niveles de ruido de 85 decibeles o más, por regla aquí en México, porque creo que también hay personas de otros países como Costa Rica, las personas que estamos aquí en México, nuestra norma dice que a partir de 85 decibeles tenemos que generar un programa de conservación de la audición. Pero a partir de que tú identificas áreas de ruido de 80 decibeles, tienes que estar haciendo mediciones cada 2 años. Entonces, tienes que estar haciendo mediciones de ruido si tienes o encuentras áreas de 80 decibeles o más, pero solo te obliga a hacer un programa de conservación de la audición a partir de 85, que es algo que KOHC, que es el Consejo Internacional de Conservacionistas Auditivos Ocupacionales, también promociona, que es algo que NIOSH, que es una agencia de investigación en Estados Unidos, pero que tiene mucho peso a nivel internacional en estos temas de seguridad y salud, también recomienda. Entonces vamos a ver, de hecho nuestra charla va a partir de estas 3 instituciones: la norma oficial mexicana, porque pues nosotros estamos en México, KOHC, este consejo que promueve las mejores prácticas en temas de conservación de la audición, y NIOSH, que es una agencia también internacional de investigación que también promueve las mejores prácticas en temas de seguridad y salud. Me presento, soy la doctora Barbarita Gutiérrez, soy médico, tengo especialidad y maestría en salud ocupacional y actualmente yo trabajo con KOHC, con este Consejo para la Acreditación de Conservacionistas Auditivos Ocupacionales, como directora de curso. Nosotros certificamos conservacionistas auditivos y pues bueno, por eso es que nos apasiona este tema. Carlos García es mi socio, quien nos va a estar ayudando hoy en el tema de la moderación. Él va a estar al pendiente del chat por si hay preguntas, para que al final podamos revisarlas. Él me leerá las preguntas al finalizar y
Ya yo las contesto, o si al final también alguien quiere abrir su micrófono, puede levantar la mano y le damos el micrófono para que pueda preguntar. ¿Okay? Y bueno, aquí en México, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el problema actual? Carlos nos mostró ahorita estadísticas a nivel mundial en temas de salud en general, es decir, riesgos de trabajo, pero también enfermedades generales. Aquí en México nosotros tenemos la estadística, bueno, la más conocida es la del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde si ustedes se fijan, desde el 2012, al menos en esta diapositiva, del 2012 al 2015, las hipoacusias fueron la primer enfermedad profesional. Entonces aquí ustedes ven marcado en rojo hipoacusias, ahí ustedes pueden verificar en cada una de las columnas de año los casos, que realmente son muy pocos casos a la población real que nosotros tenemos expuesta a ruido. La mayoría de nuestras empresas son manufactureras y la mayoría son metalmecánicas, entonces hay mucho ruido. Entonces, pues estos números no son tan reales, pero es lo que estadísticamente está registrado. Luego del 2016 al 2019 ha ido cambiando un poco. En el 2016 las hipoacusias seguían como primer lugar, en el 2017 cambian, en donde ahora bajó hasta el segundo lugar, siendo las dorsopatías el primer lugar. 2018 también permanece en segundo lugar, en 2019 también, y en 2020, pues con este tema de COVID, es desplazada hasta el cuarto lugar las hipoacusias, quedando obviamente los contagios por COVID-19 como primer lugar. Segundo lugar, las dorsopatías, que fue el que desfalcó del 2018 en adelante a las hipoacusias, perdón, del 2017 en adelante, y se agregó a este top 3 las enfermedades infecciosas y parasitarias, que nos decía una persona del IMSS que en este punto de enfermedades infecciosas entraban casos de COVID que no habían sido confirmados por pruebas. Entonces, pues al final también siguen siendo casos COVID muy seguramente. Entonces, ese desplazamiento de las hipoacusias como enfermedad profesional al cuarto lugar, pues prácticamente es por esta nueva enfermedad que emergió. Pero ya ahora que los casos están bajando, pues vamos a ver en el 2022, por ejemplo, si sigue manteniéndose en el top 3. ¿A qué quiero llegar con esto? Pues que es una enfermedad profesional muy común. Entonces, nuestro enfoque, pues nuestros programas de salud deberían de ir de acuerdo precisamente a estas enfermedades que se enlistan en estas estadísticas o memorias estadísticas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, un programa de conservación de la audición debe de estar como prioritario porque es lo más común. Una gran desventaja que tiene esta enfermedad profesional es que no deforma, no sangra, no da una manifestación que tú puedas ver. Entonces, pues como no lo ves, pues entonces pues no llama la atención. Y el problema es que pues esta manifestación de la enfermedad no se va a dar hasta que ya está muy afectada la persona, su área del lenguaje ya está muy afectada y ahí es cuando él se da cuenta y entonces ya acude. Y ya en ese problema, pues lo único que podemos hacer es mantener para que no vaya avanzando esa pérdida auditiva. El ruido es dentro de las principales causas de enfermedades auditivas en general y la gran ventaja es que es evitable. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud hace este Día Mundial, pues para que nosotros nos demos cuenta que es evitable y podamos tomar medidas para ello. ¿Cuál es la solución, hablando nosotros desde el punto de vista laboral, ocupacional? Bueno, como bien sabemos los que estamos en esta área de la salud, pues hay 3 etapas de la prevención. Está la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Dentro de la prevención primaria, pues están todas aquellas acciones que podemos hacer para eliminar, aislar, sustituir y proteger al trabajador del peligro al que lo estamos exponiendo. En el tema de nosotros como área de salud ocupacional, enfocándonos a tema de audición, pues lo que entra dentro de esta prevención primaria es la legislación, las normas que tenemos, que en este caso aquí en México es la norma 11,
En Estados Unidos es lo que dicta OSHA, y pues los que estén de otros países va a ser la ley que hace referencia a estas exposiciones a ruido laboral. También el tema de la vigilancia de la autotoxicidad. Estos dos puntos, de hecho, vienen en el reporte que emitió la OMS este año, y ahí ellos hablan de estos dos puntos. Yo los agregué a esta diapositiva. A veces nos enfocamos tanto en el tema de ruido, pero nos perdemos que también hay químicos que son ototóxicos y que también nos van a generar una pérdida auditiva. Hay medicamentos que son ototóxicos y que también nos van a generar una pérdida auditiva. Entonces nosotros como profesionales de la salud también tenemos que saber cuáles son esos medicamentos que generan ototoxicidad para no recomendarlos a personas que ya tienen un problema auditivo, porque eso va a hacer que aumente más. Hay estudios que hablan de la sinergia que existe entre la exposición al ruido y la ototoxicidad, y eso genera una hipoacusia más profunda y de una progresión más rápida a que si solo hubiera uno de estos dos factores. Controles de ingeniería, en donde si ya buscamos que, que nosotros podamos controlar la fuente, principalmente nuestro enfoque siempre debe de ir de control de ingeniería en controlar la fuente. Luego también entran las medidas administrativas por rotación de personal en las diferentes áreas para que no estén expuestos las 8 horas a ruido. El mantenimiento preventivo, este es algo muy importante porque ese mantenimiento preventivo hace que las máquinas o las herramientas estén en condiciones adecuadas y que no generen tanto ruido. Y el tema de la capacitación. Esto es algo muy importante, capacitación a los trabajadores sobre cómo se debe de utilizar el equipo de protección auditiva, cuándo se cambia, cómo se guarda, cosas tan básicas que a veces decimos, ay, pero es que es obvio. El sentido común es el sentido menos común. Entonces, nunca den por hecho que ya saben. Tiene que haber una capacitación hacia sus trabajadores de forma anual de diferentes temas, lo vamos a ver más adelante. Pero también aquí entraría el tema de la capacitación del personal que hace precisamente los programas de salud en las empresas. Vamos a ver ahorita cuando comparemos lo que estas diferentes instituciones nos dicen que debemos de estar generando en nuestro programa, cómo hay muchas cosas que estamos dejando de lado, algunas obligatorias, otras son mejores prácticas, pero muchas de esas nuestro personal de salud en la empresa no lo sabe. Entonces es muy importante el tema de la actualización. Luego tenemos la prevención secundaria, que en este caso son las acciones de control de la salud de los trabajadores para hacer una detección temprana de los posibles daños a la salud. Y entonces aquí entran los estudios audiométricos que nosotros realizamos como algo básico, las audiometrías tonales. Mínimo vía aérea, eso es lo correcto. También se nos recomienda tener una base de datos audiométrica, es decir, un archivo en donde yo tenga, por ejemplo, un Excel, en donde en una hoja yo tenga todas las audiometrías de mi trabajador, para que esto me permita ir comparando de forma rápida si mi trabajador está alterándose su audición. Esto incluso aunque esté normal su audiometría. Y esa comparación la hacemos a través del cálculo del STS. Esto del cálculo del STS lo promueve KOHC, OSHA lo pide, que OSHA es como la STPS de aquí en México. NIOSH tiene una metodología también, la vamos a ver más adelante. La norma oficial mexicana nos dice que deberíamos de estar comparando las audiometrías, pero no nos dice cómo, entonces podemos hacer uso de este cálculo del STS. STS significa Standard Threshold Shift, o sea, hacer el cálculo de si hay una desviación del umbral de audición de mi trabajador. Y eso realmente es prevención. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Luego tenemos la prevención terciaria, que es, bueno, cuando el trabajador ya tiene el deterioro auditivo, en este caso, y pues hay que darle rehabilitación. Para este rehabilitación, pues principalmente es el uso de auxiliares auditivos, que algo que nosotros hemos notado, porque ya estamos adentrándonos, pues ya nosotros como Abodac, como empresa de prevención, ya también estamos enfocándonos a esta parte de la prevención terciaria, porque a veces nos preguntan, oye, ¿qué aparato auditivo le tengo que dar a mi trabajador? Porque pues hay unos que son muy económicos,
pero no necesariamente es el que ocupa. Para determinar el aparato auditivo, el auxiliar auditivo que la persona necesita, hay que hacer estudios más allá que una simple audiometría tonal. Se tiene que hacer una logoaudiometría, porque eso nos va a ayudar para poder identificar el ajuste que le voy a dar en cada una de las frecuencias que determina. Entonces, darle cualquier aparato a la persona no le va a ser funcional. Entonces, ese también es una gran área de oportunidad en este tema de la prevención terciaria. Y algo que también hay que ver es la terapia cognitiva, terapia psicológica, porque el no poder escuchar, el no poder entender, aísla a las personas y eso las puede predisponer a algo de depresión y hay una relación entre la hipoacusia y la demencia. Muy bien, entonces nosotros como departamento de salud en el trabajo, lo que debemos de enfocarnos principalmente es en los primeros dos tipos de prevención. Ahí debemos de estar trabajando, ¿para qué? Para no caer en la parte de la rehabilitación, que ya no tengamos un problema auditivo. ¿Cómo hacemos eso? A través de la intervención temprana. ¿Cómo hago una intervención temprana? Bueno, algo que pasa es que la mayoría de las empresas se preocupan, o la mayoría de los trabajadores de la salud, se preocupan de las audiometrías que están anormales. Pero nosotros nos tenemos que enfocar principalmente en las normales. A ver, como ya no les hago caso a las otras, sí, pero tú en las audiometrías, aunque estén normales, tienes que estarlas comparando. Y tú vas a identificar si esta persona me estaba escuchando en ceros, ahora me está en 0 decibeles, ahora me está escuchando en 15 o 20. Todavía está en un rango normal de la audición, sí, pero hay un cambio muy significativo. ¿Por qué se está dando eso? ¿El tapón auditivo es el adecuado? ¿Cambiaste de maquinaria y no hiciste medición de ruido? ¿Se está exponiendo a autotóxicos? ¿Tiene una enfermedad general? Entonces, ¿qué está pasando para que esa audición se esté alterando? Y entonces, antes de que me salga una hipoacusia, yo tomo medidas correctivas. Eso realmente es la salud ocupacional. Eso realmente es estar haciendo seguridad en nuestras empresas. Entonces, todas sus audiometrías normales o anormales, tienen que estarse comparando. ¿Para qué? Para hacer detecciones tempranas de cambios de umbral de audición antes de que se genere la hipoacusia. ¿Okay? Yo lo pongo algo así como cuando te haces la mamografía, en el caso de las mujeres, pues cada año te estás haciendo una mamografía para identificar si hay un cambio significativo, ¿no? Y cuando detecta algo el radiólogo, entonces inmediatamente te manda ya con el gine y te van dando un tratamiento. Eso es detección temprana, no cuando ya hay manifestaciones clínicas en este caso. Y de hecho la OMS en su artículo, en su reporte de este año, nos dice que esta detección temprana puede hacerse incluso en situaciones difíciles como la que estamos presentando ahorita en pandemia por COVID. Porque muchas empresas dejaron de hacer sus exámenes médicos por el tema de el contagio. Nosotros durante el 2020-2021 estuvimos trabajando, realizando audiometrías, incluso espirometrías en empresas con medidas de bioseguridad adecuadas y no tuvimos ningún contagio ni para con nosotros ni para con los trabajadores. Todo depende mucho de las medidas de bioseguridad. Realmente, no como en el supermercado o en lo que vemos de que sí, cumplimos con todas las medidas y tienes el tapete seco. No, es realmente estar haciendo bioseguridad. La OMS en su reporte de este año nos dice que la pérdida auditiva se puede atender mediante exámenes sistemáticos, en este caso de nosotros audiometrías, para detectar la pérdida auditiva tempranamente. La audiometría tonal vía aérea es nuestro primer estudio de tamizaje para identificar estos cambios tempranos de audición. Dentro de los factores causales de la pérdida auditiva nos menciona todas estas en nuestro reporte. Tabaquismo, factores genéticos, también eso es algo muy importante. Quienes tienen antecedentes de pérdida auditiva pues están predispuestos a manifestarla. Condiciones del nacimiento del recién nacido, el déficit nutricional o la medida en que nos alimentamos. Si hay menos alimentos antioxidantes, pues eso no nos va a ayudar. La ingesta de medicamentos ototóxicos. Y en el tema de seguridad
ocupacional de seguridad y salud, pues productos químicos. Hay químicos que muchos de nuestros trabajadores están expuestos y no se les da la protección adecuada para que no entre el organismo y entonces tienen problemas auditivos. Y pues la exposición a ruido, principalmente. Y también nos habla aquí de algunos factores de protección, que, bueno, hay en el reporte de la liga donde les envié, los pueden leer, pero también es importante que los consideren. Y entonces la OMS nos dice que tenemos desafíos para el cuidado del oído y la audición. Dice, existe una serie de desafíos en el campo del cuidado del oído y audición, pero es posible afrontarlos. La salud es una inversión, y recalco, la salud es una inversión, y el costo de no hacer nada es algo que no podemos permitirnos. Algo que pasa en las empresas, perdón, voy a tomar tanta agua. Algo que pasa en muchas empresas, no generalizo, es que los exámenes médicos los ven como un gasto y no como una inversión. Y el problema es que nosotros, como encargados del departamento médico, no estamos mostrando con números lo que estamos haciendo. Y a la gerencia hay que llegarle con números. Algo que también está pasando, y esto lo menciona también la OMS, es que incluso entre los proveedores de atención médica, es común que falte conocimiento sobre la prevención, la detección temprana y el tratamiento de la pérdida auditiva y las enfermedades del oído, lo que dificulta su capacidad para brindar la atención requerida. Por ejemplo, ustedes que están en empresas, ¿cómo saben cuándo tengo que enviar a un trabajador con un otorrino y cuándo tengo que enviarlo con un audiólogo? ¿Que no es lo mismo? No, sus enfoques son diferentes y debe haber criterios dentro de la empresa para saber cuándo voy a enviar a este trabajador con un audiólogo, cuándo voy a enviar a este trabajador con un otorrino, o quizá necesito a los dos, pero ¿cuál va a ser primero? Entonces, desde ahí parte la importancia de la capacitación. Otra forma que ustedes pueden hacer ver a la empresa que lo que ustedes están haciendo como exámenes médicos es una inversión, es a través de este esquema muy fácil. Cuando ustedes empiezan a comparar sus audiometrías periódicas con las de ingreso, las audiometrías periódicas con las de ingreso, todas, las normales o las anormales, van a poder identificar cuántas normales, aunque están normales, ya tenemos un cambio en su audición. Y luego, cuántas de esas que tienen un cambio en su audición están siendo generadas por ruido y cuántas por una enfermedad general. De esas que están siendo generadas por ruido, ¿cuántas son laborales? E incluso aquí pudiéramos agregar cuántas de estos cambios de umbral están generados por químicos de la empresa. Y entonces esos cambios de umbral generados por ruido de la empresa, ¿cuánto me están impactando? ¿Cuántos casos tengo? Y si se me van al IMSS o en prima de riesgo, ¿cuánto me estaría impactando? Luego nos vamos a los anormales. ¿Cuántos de esos anormales tienen un cambio de umbral? ¿Y cuántos de esos están relacionados por ruido? ¿Y cuántos de esos por ruido laboral? Porque puede haber ruido recreativo, laboral o ambiental. Y van a generar la misma lesión. ¿Okay? Y entonces, cuando ustedes tienen esos datos y lo convierten en dinero, la empresa va a decir, oye, pues del año pasado que teníamos 300 de nuestros 400 trabajadores con cambios de umbral, ahora ya con estas medidas que tomamos de acuerdo a tu programa, porque dimos tapones que protegen mejor o que son adecuados al nivel de ruido, o estamos haciendo las audiometrías con equipos calibrados, nos estamos dando cuenta que bajó el cambio de umbral. Y entonces si comparo lo del año pasado con pues entonces me estoy ahorrando tanto dinero. Y ahí, al hablarle de números, empiezan a ver los exámenes médicos como una inversión. Ahora, yo les decía que el enfoque que vamos a dar a este programa de conservación de la audición, lo que debemos de tener va a ser de acuerdo a 3 instituciones. La norma oficial mexicana, aquí en México, el Consejo para la Acreditación de Conservacionistas Auditivos Ocupacionales, que es prácticamente lo que OSHA, que es las leyes de Estados Unidos piden, y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, que es NIOSH. Estas 3 instituciones, pues este es obligatorio, esto les digo es prácticamente lo de OSHA, también es obligatorio, y este no. NIOSH es como recomendaciones, incluso es más estricto que incluso las otras 2 instituciones. Si ustedes se fijan, para fines prácticos, el programa de conservación de la audición de cada uno es muy similar.
debe de haber medición de ruido, que aquí sería medición de ruido, nada más que la NOM lo divide en 2 momentos, pero siguen siendo estos primeros 2 puntos medición de ruido. Luego está equipo de protección auditiva, también lo tiene por acá. Está capacitación, que también lo tenemos en las 3. Vigilancia a la salud, que para KOHC es monitoreo audiométrico y para NIOSH es vigilancia médica. Tenemos control, en las 3 tenemos control. La documentación, que en este caso es la evidencia de que estás cumpliendo con cada uno de los puntos anteriores, también aquí CAUG lo tiene, el mantenimiento de registros, y mantenimiento de registros lo tiene NIOSH. Y en el punto de evaluación, tanto CAUG como NIOSH promueven la evaluación de su programa de audición, incluso algo como esto, donde ustedes evidencien que si están de un año a otro teniendo menos cambios umbrales en la audición de sus trabajadores, entonces pues quiere decir que su programa está funcionando. ¿Okay? Aquí en México no nos menciona y no nos pide como tal esa evaluación. Vámonos punto por punto en cada uno de estos puntos del programa. En el monitoreo, ¿qué nos dice la norma oficial mexicana? Bueno, que nosotros si identificamos, primero hay que hacer un reconocimiento con un sonómetro, en donde si tú identificas áreas de 80 decibeles o más, tienes que hacer cada 2 años una medición del ruido en tu empresa. ¿Ok? Y además, si en esos 2 años, a lo mejor a los 6 meses o al año, tú hiciste un cambio de proceso, quitaste una máquina, pusiste una máquina, moviste máquinas, o sea, del centro la moví a una esquina, tú hiciste un cambio en tu empresa, tienes que volver a hacer medición de ruido para ver que esa modificación que hiciste no haya aumentado el nivel de ruido o a lo mejor disminuyó el nivel de ruido en el área. KOHC, que en este caso nos dice que no hay un tiempo determinado para hacer la medición, o sea, no como aquí en México que dice cada 2 años, pero sí tienes que hacer mediciones si cambias un proceso, ¿ok? Si cambias, si quitas una máquina, si mueves una máquina, etc. NIOSH nos dice que cada 2 años se tiene que estar haciendo esta medición de ruido si tú tienes áreas donde hay 85 decibeles o más y hay trabajadores ahí. Entonces, te da ese tiempo de cada 2 años. O si tú hiciste una modificación, quitaste una máquina, pusiste una máquina, moviste una máquina, tienes que volver a hacer la medición y te da un plazo de 3 meses para que hagas esa medición. Algo muy importante que tienen que considerar cuando hacen medición de ruido es que los laboratorios tienen que cumplir con ciertas certificaciones. Aquí en México tienen que estar ese laboratorio acreditado por la entidad mexicana de acreditación y por la Secretaría del Trabajo. En Estados Unidos hay ciertas normas ANSI que especifican quiénes deben de hacer esas mediciones. Igual NIOSH toma esas recomendaciones o esa normativa ANSI para decidir quién tiene que hacer esa medición. A lo que voy es que cuando ustedes vayan a hacer mediciones, busquen laboratorios que cumplan con lo que en su país o en lo que su normativa aplica. Porque si yo contrato a alguien que tiene un sonómetro pero no tiene ninguna acreditación, pues esos estudios no van a ser válidos. Y para temas legales no les van a servir. Ahora, otro punto que tienen que considerar en el tema de medición de ruido es el lugar donde ustedes hacen las audiometrías. Es a veces se nos olvida medirlo. ¿Por qué? Porque el nivel de ruido de fondo cuando ustedes estén haciendo las audiometrías impacta en el resultado de sus estudios. Y entonces, si hay mucho ruido de fondo, la audiometría que hicieron en ese momento, muy ruidoso, pues no va a ser confiable. Y entonces su estudio no va a ser útil para el tema de la comparación. La norma oficial mexicana tiene ciertos niveles de ruido, ahí lo pueden ustedes revisar. KOHC y NIOSH también tienen ciertos niveles de ruido. ¿Cómo es esos niveles de ruido? Pues con el sonómetro que utilizan para hacer la medición de ruido en la planta, que es un sonómetro en bandas de octava, haces la medición si tienes cabina dentro de la cabina. Si tienes una unidad móvil y dentro de la unidad móvil tienes tu cabina audiométrica, adentro de la cabina audiométrica tienes que hacer la medición. En el caso, si ustedes se ven en la imagen de arriba, no hay una cabina, pero tiene un tratamiento acústico el lugar. También se puede hacer. El punto aquí es que el lugar donde haces la audiometría tenga estos niveles de ruido, tengas o no cabina, porque puedes tener cabina, pero no llegar a estos niveles adecuados y como quiera va a generar un ruido de fondo importante. Las cabinas no son herméticas, siempre va a haber ruido adentro de ellas.
Lo único hay que cuidar que el ruido de fondo no confunda al paciente. Aquí aparecen lo que deben de cumplir estos laboratorios que hacen mediciones de ruido. Aquí les decía EMA y STPS para el ruido de planta. Aquí en México, para el ruido perimetral es EMA y la Semarnat. Y en Estados Unidos tienen que cumplir con estas normativas ANSI, la ANSI S1.4, 1983, y la ANSI 1.4, 1985. Ahora, en el tema del control de ruido, que es otro punto dentro del programa de conservación de la audición, ¿qué nos dicen aquí en México? Bueno, que se debe de implementar medidas de control cuando el nivel de ruido supere los límites máximos permisibles que vienen en la tabla A1. Nuestra norma oficial mexicana dice que aquí en México una persona que está expuesta a 90 decibeles puede estar 8 horas en ese lugar. Si está a 93 decibeles puede estar 4 horas. Si está a 96 decibeles, 2 horas. 96, 1 hora. 99, 30 minutos. 102, 15 minutos. 102, 15 minutos, así es. Entonces, si yo tengo un área en donde está 90 decibeles, pero la persona tiene que durar ahí 10 horas, estás incumpliendo. O tengo 93 decibeles y la persona está ahí las 8 horas, estás incumpliendo. Lo ideal es que tus áreas de trabajo, de hecho, estén menos de 90 decibeles para que realmente estés dentro de norma. CAOC nos dice que tienes que hacer también controles de ingeniería para que haya niveles de ruido de menos de 90 decibeles. O sea, si tú tienes áreas de 90 decibeles o más, tienes que hacer controles de ingeniería para bajar ese nivel de ruido por debajo de esos 90. NIOSH es más estricto. NIOSH nos dice 85 decibeles. O sea, a partir de 85 decibeles yo tendría que estar haciendo controles de ruido para que se mantenga el nivel de ruido por debajo de ese nivel. ¿Ok? Es mucho más estricto. De hecho, hay un proyecto de norma aquí en México, o sea, la actualización de la norma 11, y una de las propuestas es que se baje de 90 decibeles a 85 decibeles. Entonces sería muy bueno, pero pues falta ver que lo aprueben. El otro punto es el equipo de protección auditiva. Desafortunadamente, cuando hablamos de controles de ruido, lo primero que pensamos es, hay ruido, dale tapones. Y una gran área de oportunidad es la selección del equipo de protección auditiva, porque lo damos como primer control, pero ni siquiera lo estamos dando de forma adecuada. ¿Por qué? Porque la selección del equipo de protección auditiva debe de ir de acuerdo al nivel de ruido del área en donde está el trabajador. Por lo tanto, no todos los trabajadores deberían estar usando el mismo equipo de protección auditiva en toda la planta, porque no todos están expuestos al mismo nivel de ruido. En algunas áreas tenemos 87, en otras 99. El de 87 y 99 no deberían de estar utilizando el mismo EPP, porque muy seguramente no les está protegiendo igual. A lo mejor este sí, pero el de 99 no. Entonces, por eso hay ocasiones en que dicen, oye, pero pues yo le doy tapones a mis trabajadores y aún así me salen alterados en la audiometría, porque no les están protegiendo. Y quién sabe si lo están poniendo adecuadamente también. Entonces, aquí en México, la norma nos dice que a partir de 85 decibeles es obligatorio dar equipo de protección auditiva. Para Estados Unidos, CAOC, OSHA, mencionan que es obligatorio a partir de 90 decibeles. O puedes darlos a partir de 85 decibeles, pero si la persona ya tiene un cambio de umbral en su audición, o si va a estar entre 85 y 89 decibeles y todavía no le has hecho su audiometría de ingreso, porque en Estados Unidos es obligatorio hacer una audiometría de ingreso. Aquí en México, como tal, la NOM no lo menciona, no la NOM 11. NIOSH dice que todos los trabajadores utilizarán equipo de protección auditiva también a partir de 85 decibeles, como aquí en México. Ahora, ¿cuándo usar un equipo de protección auditiva o doble? Bueno, aquí en la norma oficial mexicana solo nos menciona el uso de un EPP, no de doble equipo de protección auditiva, que cuando hablamos de doble equipo sería un tapón más una concha. El tapón puede ser reutilizable o puede ser desechable, pero sí tiene que ser un tapón y una concha. No podemos poner diadema y concha, por ejemplo, porque obstruiría la colocación de la concha. Para Estados Unidos, para CAOC, nos menciona que a partir de, bueno, ya dijimos que a partir de 90 es obligatorio un tapón o un equipo de protección, perdón, y a partir de 105 decibeles se recomienda el uso de doble equipo de protección auditiva.
Para NIOSH es a partir de 100 decibeles el uso del doble equipo de protección auditiva. Ahora, hay unas fórmulas que tienen para determinar la protección más objetiva que el equipo de protección auditiva me está dando. Ustedes van a revisar que sus tapones en la caja, en la ficha técnica, tiene un número que dice NRR. Ese es el nivel de reducción de ruido. Ese nivel de reducción de ruido, que en este caso este tapón son 28 decibeles, no es lo que realmente está protegiendo. O sea, si tú tienes un área de ruido de 100 decibeles y dices, pues son 100 y este tapón protege 28, entonces me está quedando, a ver, hagan el número, 100 menos 28, que no soy buena para hacerlo, 100 menos 28, 72. Es que decir, el nivel de ruido que está expuesto a mi trabajador con los tapones es 72. No. Todas estas tres instituciones dicen, lo que te da el proveedor es algo como muy bien controlada la situación, por eso te da 28 decibeles de protección, pero lo real no es así. Entonces, cada una de estas instituciones tiene fórmulas para hacer una reducción de lo que el proveedor te dice que te está protegiendo el tapón. Entonces, no las vamos a ver aquí porque nos llevaríamos tiempo, pero aquí se las dejo y es importante que le den una revisada para ver si realmente el equipo de protección auditiva que le están dando a su trabajador le está protegiendo de acuerdo al nivel de ruido que le están exponiendo. La NOM y CAOC, la NOM, CAOC y Estados Unidos OSHA, es muy similar su fórmula. NIOSH cambia un poco más, ahí él le resta por porcentajes. Entonces, eso es muy importante cuando eligen el EPP auditivo. Y bueno, algo que siempre nos preguntan es, ¿cuál es el mejor equipo de protección auditiva, doctora? Y si se fijan, aquí tenemos una gama de muchos equipos de protección auditiva. La verdad es que todos son adecuados porque va a depender de acuerdo a las condiciones, anatomía, nivel de ruido, comodidad del trabajador. Si no es cómodo, le puedes comprar la super concha auditiva y no se lo va a poner. Si le queda flojo, no le va a proteger. Si le queda apretado, no se lo va a poner. Entonces, hay ciertas condiciones que nosotros tenemos que estar verificando cuando seleccionamos. Si nosotros cumplimos con esa selección o con esos criterios para seleccionar el EPP, lo único que va a faltar es que el trabajador lo ponga bien. Entonces, el mejor equipo de protección auditiva es el que se pone, o el más efectivo, es el que se usa de manera adecuada y consistente. Porque si no lo pone bien, si no lo usa el tiempo que debe de usarlo, entonces no va a funcionar. Entonces, a veces nos dicen, bueno, una concha es mejor que un tapón. No, depende del nivel de protección, del NRR, acuérdense. A veces un tapón y una concha te dan la misma protección auditiva, de acuerdo al nivel de ruido, nada más que la concha es más fácil colocarse. Entonces, una concha no siempre es mejor que un tapón auditivo. En el tema de capacitación, la norma oficial mexicana nos dice que se debe dar capacitación a todos los trabajadores que estén en áreas en donde el nivel de ruido sea 80 decibeles o más. Si se fijan, dijimos que un programa de conservación parte o es a partir de 85 decibeles. ¿Qué quiere decir? Aunque tú no tengas un programa de conservación de la audición porque no tienes áreas de 85 decibeles o más, pero sí tienes áreas entre 80 y 84, tienes que estar dándole capacitación a tu personal. La NOM no nos dice con qué frecuencia, o sea, no dice si es una vez al año, cada 2 años, cada 5 años, no, es una de las lagunas que existe. Pero, por ejemplo, CAOC nos dice que debe de haber una capacitación anual. No exige un entrenamiento inicial, que eso también sería muy bueno. La mayoría de las empresas afortunadamente lo tiene. En la semana de inducción le das una capacitación de seguridad y ahí le explicas cómo se pone el equipo de protección, cómo se guarda, cómo se cuida, cuándo se tira, cuándo lo tiene que cambiar, etc. NIOSH, por ejemplo, nos dice que también debe existir una capacitación anual. Y si ustedes leen los artículos de NIOSH, por ejemplo, tiene un documento que al final viene ahí la referencia para que ustedes lo busquen. Tiene muchos temas, o sea, no es nada más cómo me pongo el tapón, es cómo se debe usar, cuáles son las pruebas para verificar que lo tengo bien colocado, cuáles son otras fuentes de ruido, para qué sirve una audiometría, etc. Entonces, hay muchos temas que ustedes pueden abarcar. La ventaja es que tampoco nos dice tiempo, nos dice debe ser 15 minutos, 1 hora, 8 horas de capacitación. No, solamente es háblale de un tema anual a tus trabajadores. También el otro punto de un programa de conservación de la audición es vigilancia a la salud.
La vigilancia a la salud, pues es lo que a nosotros como médicos principalmente nos compete, y lo que hacemos para dar esta vigilancia es la audiometría. La norma oficial mexicana menciona en su guía de referencia que se debe de hacer una exploración física y además una audiometría tonal, como mínimo vía aérea. CAUC nos refiere que se debe de hacer una audiometría base, para ellos es obligatorio hacer una audiometría de ingreso y además una audiometría de forma anual. NIOSH recomienda también hacer una audiometría base dentro de los primeros 30 días que el trabajador ingresa y luego hacer una audiometría de forma anual. ¿Qué frecuencias se tienen que hacer en estas audiometrías? Que esto también es algo muy importante. Me ha tocado ver audiometrías que no tienen las frecuencias completas que pide la norma o que menciona la norma oficial mexicana, porque lo hacen desde el punto de vista de la audiología clínica. Una audiología clínica no hace las frecuencias, se llaman intervalos o frecuencias de intervalo, que serían en este caso para nosotros 3000 y 6000. Un audiólogo hace 125, 250, 500,000, 2000, 4000 y 8000. No hace 3000 y 6000. Pero para nosotros en el área de salud ocupacional es muy importante las frecuencias de 3000, 4000 y 6000, porque ahí vamos a ver las caídas del trauma acústico. Entonces, es muy importante que aquí en México se hagan estas 8 frecuencias. Para Estados Unidos, por ejemplo, NIOSH recomienda del 500 al 8000, y OSHA o CAUC OSHA y CAUC, perdón, recomiendan de la frecuencia del 500 al 6000. Ahora, para Estados Unidos es importante que o es obligatorio, no es importante, es obligatorio, porque así lo pide OSHA, que la persona que hace la audiometría tenga una capacitación sobre cómo se hace un estudio. Hemos visto, esta es una gran área de oportunidad junto con lo del EPP auditivo, porque hay muchas personas que hacen audiometrías pero no saben qué están haciendo. Me incluyo cuando yo inicié en esta área. Yo inicié y fue, ponte a hacer audiometrías, y me dio una capacitación el que ya tenía más tiempo, pero no sabía por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, en Estados Unidos es obligatorio que quien hace la audiometría esté certificado por CAUC como conservacionista auditivo o que tenga una evidencia de que sabe hacer estos estudios. Aquí en México nuestra norma hasta ahorita no pide nada, pero dentro de la actualización nos decían que también está la propuesta de que solo sea realizada por personal con experiencia y con una validez. En este caso proponían solo médicos de medicina del trabajo, audiólogos u otorrinos. Ahora, otro punto importante en la vigilancia a la salud es el tema de la comparación de los audiogramas. La norma oficial mexicana nos dice que debemos comparar la audiometría periódica con la de ingreso, pero no nos dice cómo. CAUC nos da una fórmula, que es a través de comparar las frecuencias de 2000, 3000 y 4000 de la audiometría actual con la audiometría base, hacer una resta de los umbrales de audición, sumar esas diferencias y dividirlos entre 3, y si ese resultado me da 10 decibeles o más, eso es un cambio significativo de la audición. 10 decibeles o más es un cambio significativo de la audición, y yo tengo que investigar por qué. ¿Es una enfermedad general? ¿Es por ruido? ¿Es por ruido laboral? ¿Es por ruido de la empresa? ¿Es por químicos ototóxicos? ¿O es por medicamentos que él está tomando por su enfermedad general y está generando la pérdida auditiva? Por eso la importancia de comparar. NIOSH tiene otra metodología, que es si en alguna de las frecuencias que van aquí del 500 al 6000 hay una diferencia de 15 decibeles o más en al menos una de estas frecuencias, comparando la audiometría periódica con la de ingreso, entonces pienso que hay un cambio o identifico que hay un cambio temprano de su audición, un cambio significativo, y tengo que investigar por qué. Ahora, en el tema de documentación, es importante que ustedes tengan evidencia de cada uno de los puntos de su programa, los estudios de ruido, el proyecto por escrito del control de ruido, las fichas técnicas del equipo de protección auditivo, cómo seleccioné el equipo de protección auditiva, el listado del personal ocupacionalmente expuesto, en el caso de México. En el de Estados Unidos es lo mismo, solo que se agrega por escrito que tú le hayas avisado al trabajador que tiene un cambio significativo de la audición y que es generado por la empresa, que le tengas una evidencia de capacitación posterior a la identificación de un cambio de umbral, el documento de OSHA 300, que es que tú reportaste a OSHA que esta persona tiene un cambio en su audición, y
la evidencia de la calibración del audiómetro y la evidencia de la capacitación de tu personal que hace la audiometría, porque recuerden que allá sí es obligatorio. Y para NIOSH, pues es exactamente los mismos puntos. EPP, mediciones de ruido, controles, evidencia de capacitaciones, evaluación del programa. Esta también debe haber una evidencia de la evaluación del programa. ¿Cómo voy a evaluar el programa? Bueno, aquí en la NOM no lo menciona. CAUC nos dice que puedes hacer como encuestas prácticas entre el mismo equipo para ver, bueno, cuántas personas vinieron a las pláticas que dimos, cuántas personas abordamos y si estaban usando el EPP auditivo. O a través de la primera grafiquita que les mostré de este diagrama, ustedes pueden identificar de si tengo menos cambios de umbral este año en comparación con el pasado, pues quiere decir que está funcionando mi programa. Y NIOSH también recomienda algo similar, o sea que a través de el análisis de las audiometrías de los trabajadores, tú identifiques que estás teniendo mejorías en las audiometrías de los trabajadores y eso habla de que tu programa está funcionando. Algo muy importante para cumplir cada uno de estos puntos es que sea un equipo de trabajo. En este equipo de trabajo tiene que intervenir, esto lo menciona CAUC, es la referencia que nos da, un conservacionista auditivo ocupacional. ¿Por qué? Porque el conservacionista auditivo va a tener el conocimiento de lo que vimos ahorita de forma más detallada y entonces va a aportar mucho más al programa de conservación de la audición. Este puede ser un médico, una enfermera, el paramédico de la empresa, el ingeniero en seguridad, el de recursos humanos, todo el que esté en contacto con trabajadores expuestos a ruido se puede certificar. Necesitan un audiólogo, porque el audiólogo es el experto en la audición y él nos va a decir si el problema quizás es solamente conductivo, es neurosensorial o es incluso neurológico, también es eso importante. La enfermera de salud ocupacional, porque pues es pieza clave, porque es el primer contacto con el paciente, incluso ella puede ser el conservacionista auditivo. Un otorrino, porque aquellas patologías que ustedes identifiquen que son meramente conductivas, pues envían al otorrino, porque eso tiene una solución y él es el que nos va a dar esa solución. El profesional de seguridad, porque pues ellos, muchas veces nosotros como departamento médico dependemos de seguridad y seguridad es quien toma las decisiones de los controles que se van a hacer. Pero estos controles tienen que ir de la mano con el ingeniero en acústica, porque es el experto en temas de ruido. No todo es tapar la máquina. Hay veces en las que poner una mampara protege a los trabajadores que están expuestos a ruido, dirigir el ruido hacia otro lado, mover una máquina, o sea, hay muchas opciones para el manejo del ruido, pero el experto tiene que orientarnos. El higienista industrial porque es el que va a identificar estas áreas de riesgo y nos va a orientar a dónde tenemos que trabajar. Y representantes de los dueños de la empresa, como recursos humanos, el mismo dueño, supervisores, representantes de los empleados, etcétera, porque tienen que saber que necesitamos a los trabajadores para poder hacer nuestro programa, porque el programa va enfocado a ellos. Si no me lo prestan para hacerle las audiometrías, no voy a poder hacer el análisis, no voy a poder tomar decisiones porque no voy a saber a quién y cómo voy a proteger. Y pues bueno, ya para terminar, la OMS nos hace esta invitación en donde nos recomienda hacer intervenciones de salud pública para el cuidado del oído y la audición. Y nos resume estas intervenciones con este acrónimo de escuchar, en donde la E nos hace referencia a enfermedades del oído, hay que prevenirlas y tratarlas de forma adecuada. S, dar soluciones de comunicación para cada condición, el uso de auxiliares auditivos, que es muy importante el auxiliar auditivo de acuerdo a la necesidad de cada persona, porque si no, no lo va a utilizar. La C, hacer comunidad empoderada y participativa. Este tipo de charlas que ustedes luego las repliquen con sus trabajadores ayuda mucho. U, uso racional de los dispositivos de audio y reducción de ruido. Otra de las principales problemas fuera de lo laboral está siendo el uso de auriculares. Yo por eso los traigo aquí, para escucharlos de acá, de la computadora. Chequeo, la CH, chequeo auditivo a lo largo de la vida a través de audiometrías. A, acceso a las tecnologías. Y R, rehabilitación. También es parte de la prevención, la rehabilitación. No se olviden de sus trabajadores. Hay trabajadores que ya no entienden nada y siguen laborando en la empresa y eso es un riesgo para ellos y para sus compañeros.
Estas son las referencias, ahí lo pueden buscar, es el manual de KOHC, la norma oficial mexicana de STPS y el informe mundial que ya les pasé aquí por el chat. Muy bien, aquí les dejo mis datos por si quieren más información o si tienen alguna duda que no podamos ver ahorita. Tenemos unos minutitos. Carlos, no sé si haya preguntas. No sé si alguien tenga por ahí alguna pregunta, ya sea que la escriba directamente en el chat o puede abrir su micrófono. Sí, Juan doctor Juan García, creo García. que aquí tiene. Ajá, adelante. Doctora Juan García, ¿cómo estás? Hola, Doc. No sé si pudieras tocar, aunque sea brevemente, la importancia, ¿sí? Que mucha gente no toma en cuenta y si realmente es útil o no el verificar la vía ósea después de que sale una alteración en la audiometría normal, porque creo que eso ha sido una de las cosas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, que trae mucha confusión a veces, y qué tan importante o no importante o obligatorio es para las empresas, porque ese es un punto que siempre ha creado algo de confusión. Ok, sí, claro que sí, Doc. A nosotros como área de salud ocupacional nos compete hacer una audiometría vía aérea, pero eso solamente nos va a decir si está normal o si tiene una hipoacusia, o si al compararla tenemos un cambio de umbral. Pero si tenemos una audiometría que está fuera de rango, sí es importante darle la segunda parte que es la audiometría vía ósea. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar pausa para hacer la clasificación topográfica, es decir, es una hipoacusia conductiva, es decir, está solo en el oído externo, oído medio, o es una hipoacusia neurosensorial, o sea, está en el oído interno hacia arriba. O es una hipoacusia mixta, es decir, tiene un problema en el oído interno, pero además tiene un problema en oído externo o en oído medio. Entonces, eso me da pauta a la parte de identificar topográficamente dónde está la lesión y de ahí luego se tiene que ir con el otorrino o con el audiólogo, dependiendo de lo que nosotros veamos. Aquí el punto es que es complejo hacer una audiometría vía ósea porque hay más, sucede más la lateralización. Es decir, cuando ustedes hacen la vía ósea, pones una porción vibratoria aquí en la apófisis mastoides y la que ajusta acá. Y pones del lado que quieres evaluar. Entonces, si voy a evaluar el oído derecho, pues pongo el vibrador en el oído derecho, la apófisis mastoides derecha. Entonces, yo estoy evaluando el oído derecho y de repente, si este oído escucha mejor, me empieza a contestar. Y entonces, si yo lo hago con un botón y no me doy cuenta, puedo yo percibir que la persona me contesta, pero realmente no me está contestando el oído que quiero, sino el que mejor escucha. Y eso me puede dar resultados falsos. Entonces, quien haga la audiometría vía ósea es importante que tenga el conocimiento de cómo hacerlo y que sepa usar la función de enmascaramiento, porque cuando esto sucede hay que activar una función de enmascaramiento para distraer este oído y que éste me esté contestando. Entonces, ¿sí es importante hacerla? Sí, pero también es importante que la haga el personal que sepa utilizar estas funciones para que los resultados sean adecuados, porque si no también nos van a dar resultados falsos. ¿Okay? Así es, y también yo creo que esto confirma lo que tú comentabas, la importancia del personal que haga las audiometrías, porque mucha gente, digo, desconoce este tipo de situaciones y yo creo que es importante que se den a conocer con los departamentos pues, de recursos humanos de calidad, porque a veces nada más pues se van por el lado de muchas veces de los costos y lo entendemos, ¿no? Pero siempre debe ser esto que tú estás comentando de la diferencia de la vía aérea y ósea, pues solamente la va a tener el personal que esté preparado y capacitado para realizarla, ¿verdad? Entonces es muy importante el entrenamiento, la capacitación de la gente que se dedique a eso y pues que verifiquen precisamente que quien esté haciendo sus exámenes tengan estas certificaciones precisamente de lo que se está promoviendo. Así es, Doc. Sí, y sobre todo porque, recuerden, cuando hacemos las cosas bien se vuelve inversión. A lo mejor me costó 80 pesos la audiometría, pero al final va a ser un gasto, porque no me está ayudando, porque no es confiable. Entonces, hacia eso tenemos que migrar también todos los que nos dedicamos a hacer esto, pero también quienes están en la empresa, porque pues ellos son los que tienen que saber qué pedir, como bien dice el doctor Juan. Gracias, doctora, muy amable. Gracias. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Hola, buenos días. Yo sí tengo una pregunta.
En Sí. caso de que ya utilicemos las fórmulas con el factor de reducción de ruido del EPP, que ya incluso con eso quede, por ejemplo, no sé, en 86, por ejemplo. O sea, ya como quiera sería ya un nivel alto, ¿no? Y ahí ya es independiente del EPP que se esté utilizando el tener que forzosamente meter medidas de ingeniería, ¿no? Sí, de hecho, en KUHC tiene en su apartado, en su tema de EPP, nos menciona una tabla canadiense en donde nos dice que para decir que el tapón que está siendo efectivo, el nivel de ruido que está llegando al oído ya con estas fórmulas debe de ser de menos de 85 decibeles, o sea, 84 o menos. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que a 85 decibeles ya puede haber una lesión. De hecho, hay literatura que habla que a partir de 80 decibeles ya puede haber una lesión. Obviamente que pues depende de la genética, el tiempo, si hay combinación con ototóxicos o no, pero en general se habla de que debe quedarnos menos de 85 para decir que lo estás protegiendo. Si te queda 85 más, pues la lesión va a suceder, a lo mejor no en un año, pero sí en 2 o 3. Va a depender mucho del tiempo. Muy Así bien. es. Y otra también, el tema de una DC3 para hacer audiometrías, ¿es suficiente como contar con alguien certificado? No, es diferente un documento de S3 y una certificación. Eh, por ejemplo, el DC3 pues es emitido por aquellos que estamos dados de alta como capacitador externo, y eso habla de que la persona tomó un curso, presentó un examen, lo aprobó y entonces tiene una evidencia de una habilidad, ha desarrollado una habilidad. En el tema, por ejemplo, de una certificación, la certificación que nosotros tenemos como conservacionista auditivo, ahí el curso para dar el DC3 es un taller, 8 horas, 6 horas, depende también mucho de cuando el tema de la práctica. Pero la certificación, por ejemplo, son 3 días. Hay una institución que avala esa certificación, que en este caso es KUHC. Entonces, sí es un poco diferente. Y el nivel de información que se da en una certificación también es diferente. Por ejemplo, un diplomado a una maestría es también diferente por el tiempo de capacitación, por quién lo avala, etcétera. Pero sí son documentos diferentes. Ok, y ya nada más por último, en caso de una persona que ya ingrese con una audiometría alterada, ¿esa es nosotros la que tomaríamos como base para compararla con la de periódica? Así es, la primera audiometría que yo tengo del trabajador y que esté completa, o sea, con todas las frecuencias que se piden, ya sea la NOM de México o OSHA, esa es mi audiometría base, le llamamos. Esa va a ser mi referencia para comparar las siguientes. Ok, muchas gracias. Con gusto. Barbarita, por ahí habías comentado que ibas a compartir una liga sobre el informe de la Organización Mundial de la Salud, Ah, eh, sí. para que si lo puedes poner en el chat para que Ah, sí. lo puedan tomar. Es que lo puse se le fue a alguien, nada más a una persona. Ahí está. Ya lo publiqué, ahí está la liga para que puedan bajar el reporte. Muy bien, no sé si hay alguna otra duda o pregunta o damos por terminado el webinar. Les agradezco mucho su tiempo, el compartir, y ojalá que esta información les sea de mucha utilidad. Si quieren luego volver a ver la liga, hubo gente, teníamos 187 inscritos, no están todos, pero les estaríamos enviando más adelante, denos margen de una semana, para poder subir esta charla a nuestro canal de Aboda Conversa. Estas son nuestras redes sociales. Aquí en YouTube ponen Aboda Conversa y allí está nuestro canal. Allí estará esta charla para que ustedes la puedan revisar de nuevo o compartir con quienes ustedes consideren que les de valor esta información. Muchísimas gracias. Gracias, Hortensia, por ahí las palabras. Muchísimas gracias a todos. Esperamos que haya sido de utilidad y, pues bueno, a seguir trabajando en favor de nuestros colaboradores en las empresas. A final de cuentas son eso, son personas, no son números de empleados, son personas con familias que son una parte muy importante dentro de la cadena de producción para que nuestro país pueda seguir creciendo. Entonces, es un cuidarnos todos para un ganar-ganar. Gracias, cuídense mucho y pues seguiremos compartiendo más información. Bonito Gracias, buen día, día. gracias a todos. Bye.